Buenos días, hermanos. Es motivo de agradecer al Señor, quien otra vez nos regala un nuevo día y además nos permite tener este momento para escuchar de su palabra y poder meditar en ella. Para refrescar un poco el tema que venimos viendo y refrescar en el sentido en estos días de calor que están haciendo, esta serie de devocionales tiene por título Afirmando nuestros valores. Aquellos que quizás se perdieron o que ya no son transmitidos ni enseñados en muchos lugares. Aquellos principios, virtudes o cualidades que nos caracterizan como personas, pero principalmente recuperar y reavivar nuestros valores cristianos, que estos valores nos motivan, nos encaminan, nos ayudan para actuar de una manera correcta. Son los que van a determinar nuestras conductas y nuestros sentimientos. Pero ahora bien, los valores como personas más resaltados son el respeto, el amor, la responsabilidad, la gratitud, la humildad, la solidaridad, la paciencia, la honestidad, entre muchos otros, que estos valores también nos ayudan a ser mejores personas cada día, ejercitándonos en ellos. Hasta ahora en esta serie devocional hemos visto el valor de ser bíblicos, el valor de ser auténticos y el último que fue el valor de ser benignos. Este devocional tiene por título el valor de ser persistentes. En la actualidad podemos observar cómo el porcentaje de frustración en las personas cada día muestra un considerable aumento, porque la situación es difícil, porque no es capaz de afrontar el problema, porque lo que se esperaba no sucedió, o porque a veces no se creen calificadas para resolver ciertas cosas. Quien alguna vez dijo, el lunes empiezo la dieta y al cabo quizá de 3 o más días, ya todo pasó y no hay una necesidad y se puede decir que estamos bien, o se frustró al tratar de comenzar la dieta pero no se pudo. Y entre tantas otras cosas, y así muchas situaciones que hacen ver a la persona con un cierto carácter de imposibilidad para resolver los problemas que se plantea. Y quizás el punto en común en algunas ocasiones es por la falta de persistencia en la ejecución o en la resolución de un plan o problema. Ahora bien, yendo a nuestras Biblias, los invito a buscar esta última reflexión sobre la que nos acompañó Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y en esta oportunidad leer el verso 12 y el verso 13. Pasaje que nos acompaña para aprender también acerca de este valor de la persistencia. Pablo continúa escribiendo esta carta a los hermanos allá en Tesalónica y les dice lo siguiente, verso 12 del capítulo 2. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estas palabras de Pablo siempre tienen un toque de importancia, porque si bien fueron escritas hace bastante tiempo, al recibirla hoy en día y poniéndola en práctica, empiezan a funcionar de la misma manera que en aquellos tiempos. Entonces se podría decir que esta palabra está al día y actúa en nosotros los creyentes, no ha perdido su valor. Es por eso que Pablo anima a los hermanos y les encarga que tengan un comportamiento como es digno de Dios. Debemos ser personas persistentes en crecer cada día en el Señor. A veces puede ser difícil o se torna cuesta arriba mostrar un carácter idéntico al Señor. Pero cuánto más el Señor bendice a quienes de sincero corazón le buscamos siguiendo sus pisadas, deseando llegar a ser como Él fue. Además, Pablo también les dice que es Dios quien nos llamó a su reino y a su gloria. Y es sobre esto que me gustaría que hoy podamos meditar más profundamente. Porque si buscamos un ejemplo de persistencia, no podemos mirar hacia otro lado que hacia la persona del Señor Jesús. Porque es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Fue persistente en acercarse a cada persona y así se acercaba tal y como eran las personas y no como hubieran debido ser. Demostró su amor a los enfermos, a los mendigos, a los ciegos, a los políticos orgullosos, a las víctimas de los demonios y a padres afligidos y entre tantos otros que se mencionan a lo largo de los evangelios. Lo particular es que cada uno de ellos estaban pendientes a cada palabra que el Señor decía. Y a pesar de que el Señor con todo su conocimiento y autoridad los podría haber saturados con todo su esplendor, se mantuvo a la misma linealidad que ellos, mantuvo una postura al igual que ellos y aún así lo hace con nosotros porque es persistente.
Pero somos nosotros quienes a veces llevamos la cruz por fuera de su mirada, por lugares equivocados que a veces nos llevan por caminos lejanos a los propósitos que Él tenía planificados ya para nuestra vida. Por eso es que debemos ser objetivos y dejar que su palabra actúe en nosotros, como lo dice Pablo en el versículo 13, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Sin embargo, es preciso recordar que el Señor nos puso en este lugar, en este mundo, para ser luz y sal de aquellos quienes aún no lo conocen. Debemos ser instrumentos en las manos de Dios para que toda criatura pueda llegar a su conocimiento, al conocimiento de la gracia. Y muchas veces uno tiende a cortar con la persistencia de compartir a Cristo hacia los perdidos. Muchas veces desde el otro lado podemos recibir una indiferencia, podemos recibir un quizás mañana o un no definitivo. Pero en esto está nuestro desafío, en ser personas persistentes, en llevar a todo perdido a los pies de Cristo, y a su tiempo y en su soberanía, en la soberanía del Señor, nos permitirá que podamos ver la obra que empezó en cada uno de ellos. Y tal y como el Señor lo expresó, no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa tarea nos encargó a nosotros también, compartir a lo más preciado que tenemos, que es Cristo. Puede que con muchos no compartamos este mismo sentir, pero si compartimos de Cristo, estaremos compartiendo lo más preciado que tenemos. Y si persistimos, en su soberanía el Señor nos va a poder dar el privilegio de ver cómo nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo han sido rendidos a sus pies contemplando su gracia, al igual que nosotros lo hicimos un día. Queridos hermanos, que en este día nos sintamos desafiados a ser persistentes en crecer en Cristo y también a compartir de Cristo con nuestro entorno. Hablando de aquel Salvador que fue colgado en una cruz entre dos ladrones, en el basurero de una ciudad, en un sitio en donde las personas hablaban obscenidades, los ladrones maldecían, los soldados jugaban. En ese lugar fue donde Él murió, y fue exactamente por esas personas quien murió, las mismas personas que maldecían, las que jugaban. Por todas esas personas e incluso por nosotros murió en ese lugar. Y es allí donde nosotros una vez nos encontramos en la misma condición que esas personas pecadoras que todavía no llegaban hacia el conocimiento y la gracia de Él. Pero ahora, como hijos de Él, debemos estar allí, en el mismo lugar, imitando su carácter, llevando a aquellas personas perdidas hacia la luz, siguiendo las pisadas del Maestro. Es por eso que en esta serie de devocionales debemos tener presente que debemos ser personas con valores de personas bíblicas, auténticas, benignas y persistentes, solo para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga en este día.